Yo vivía en paz, bendecido por Dios en todo. ¿Dónde viene Satanás? ¿Por qué un hombre justo y temeroso de Dios enfrentaría una calamidad sin precedentes? ¿Acaso Job teme a Dios de balde? La narrativa milenaria de Job, un patriarca bendecido con riqueza y familia, desafía nuestra comprensión de la justicia divina. Bendecido por Dios en todo. Señor. En una prueba de fe orquestada entre Dios y Satanás, Job pierde todo: temblorosa. sus hijos, sus bienes y su salud, siendo afligido por llagas dolorosas. Sus amigos, en vez de consuelo, ofrecen acusaciones y teorías simplistas sobre el sufrimiento como castigo. Sin embargo, Job, a pesar de su desesperación y cuestionamientos, se niega a maldecir a Dios, manteniendo su integridad. Lo vimos. Y casi no lo reconocimos. Su historia no solo explora la naturaleza del sufrimiento humano y la soberanía divina, sino que también nos invita a reflexionar sobre la resiliencia de la fe ante la adversidad más extrema. Su habla resonó como trueno en el desierto. Cuestionando si el dolor es siempre un reflejo de culpa o un camino hacia una comprensión más profunda de la gracia. En el silencio de las tierras antiguas, donde el viento sopla entre montañas y desiertos, vivió un hombre cuyo nombre resonaría por siglos. Él lo tenía todo: riquezas, honor, una familia numerosa, un nombre respetado entre las naciones. Pero en un solo día lo perdió todo. Desde las alturas, un desafío fue lanzado. El hombre sería probado en el fuego del dolor. Sus bienes serían consumidos, sus hijos arrancados, su carne herida. Y aún así, su fe resistió. Esta no es solo la historia de un hombre, es el retrato de la mayor batalla entre el cielo y el abismo. Esta es la historia de Job. El sol despuntaba sobre las tierras del oriente, tiñendo de dorado los campos y las colinas. Una extensa caravana cruzaba el horizonte, conduciendo rebaños de bueyes, camellos y ovejas. En el centro de aquel vasto escenario, un hombre se erguía como símbolo de respeto y prosperidad. Job. Su voz firme resonaba en las mañanas cuando se levantaba para interceder por sus hijos, ofreciendo sacrificios a Dios, pues temía que en medio de las fiestas y celebraciones, alguno de ellos pudiera haber pecado contra el Altísimo en pensamiento o en palabra. Su casa estaba repleta de vida: 7 hijos, 3 hijas, siervos numerosos, riquezas incontables. Todos los que lo conocían hablaban de su integridad y del temor que tenía a Dios. Pero mientras en la tierra la armonía reinaba, en los cielos se preparaba un diálogo que cambiaría para siempre la historia de aquel hombre. En medio de la asamblea de los hijos de Dios, que se presentaban ante el trono, una figura sombría se destacaba. ¿Dónde viene Satanás? ¿De dónde viene Satanás? Satanás caminaba entre ellos con pasos firmes, como quien reclamaba un lugar que no le pertenecía. El Señor habló con voz que estremecía los cielos. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Satanás levantó los ojos, una sonrisa disfrazada de desafío en los labios. De recorrer la tierra y caminar por ella. De rodear la tierra y pasear por ella.
Dios entonces lo confrontó. Observaste a mi siervo Job, hombre íntegro, recto, que se aparta del mal. El semblante de Satanás se endureció y su respuesta resonó cargada de ironía. ¿Acaso teme Job a Dios en vano? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? No lo has cercado de bendiciones. No multiplicaste sus riquezas. Extiende la mano. ¿No lo has cercado de bendiciones? Extiende tu mano y verás si no blasfema contra ti. Toca en todo cuanto tiene y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Silencio. Los ángeles miraban atentos como testigos de lo que se decidiría. Entonces, la voz de Dios rompió el espacio. Todo lo que tiene está en tu poder. Solamente no extiendas tu mano contra él. He aquí que todo cuanto él tiene está en tu poder. Solo contra él no extiendas la mano. Días después, una tormenta de tragedias se acerca. Siervos llegan corriendo a la casa de Job, cada uno trayendo una noticia peor que la otra. El primero, jadeante, cae de rodillas. Los bueyes araban y las asnas pastaban junto a ellos. De repente vinieron los sabeos y los tomaron. Mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo escapé para traerte la noticia. Antes de que Job pudiera reaccionar, otro corrió. Fuego de Dios cayó del cielo. Quemó las ovejas y los siervos y los consumió. Solo yo escapé. El tercero surge casi sin aliento. Los caldeos se dividieron en 3 bandos. Atacaron los camellos y los llevaron. Y los siervos fueron muertos. Solo yo sobreviví. Y por fin, el golpe más cruel. Un último siervo entra. Lágrimas escurren por su rostro. La voz temblorosa. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Vino un viento fuerte del desierto. La casa cayó sobre ellos y murieron. Solo yo escapé. El cuerpo de Job desfallece, sus rodillas ceden, y él rasga su manto, rape la cabeza y cae por tierra, no en desesperación, sino en adoración. Con voz embargada, lágrimas en los ojos, declara: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor lo dio, el Señor lo tomó. Bendito sea el nombre del Señor. El cielo se oscurece como el presagio de que el primer embate había apenas comenzado. En los lugares celestiales, nuevamente Satanás se presenta ante Dios. ¿De dónde vienes?, pregunta el Altísimo. De rodear la tierra y pasear por ella. De rodear la tierra y pasear por ella. ¿Observaste a mi siervo Job? Aún retiene su integridad, incluso habiendo tú incitado contra él para consumirlo sin causa. Satanás aprieta los puños. Su voz resuena con rencor. Piel por piel, todo cuanto el hombre tiene, dará por su vida. Extiende ahora la mano, tócale en los huesos y en la carne, y verás si no blasfema contra ti. Dios con firmeza responde: he aquí que Él está en tu poder. Solo perdónale la vida. Extiende ahora tu mano, tócale los huesos y la carne, y verás si no blasfema contra ti. Así, Satanás desciende a la tierra, y pronto úlceras malignas cubren a Job de los pies a la cabeza. El otrora próspero patriarca, ahora debilitado, se sienta en el polvo, rascándose con un cacho de barro. Raspándose con un pedazo de barro. ¿Aún retienes tu integridad? Su esposa se acerca, el dolor estampado en el rostro. ¡Maldice a Dios y muérete! Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muere. Job levanta los ojos llorosos. Su voz sale firme, pero serena.
Hablas como una loca. Hablas como cualquier necia. ¿Recibiríamos de Dios el bien y no recibiríamos también el mal? Recibiríamos de Dios el bien y no recibiríamos también el mal. Él vuelve los ojos al suelo mientras su respiración pesada resuena. El silencio toma cuenta. Al fondo, nubes densas cubren el cielo, como si hasta incluso la naturaleza aguardara los próximos capítulos de la lucha invisible. El viento soplaba fuerte sobre las ruinas del hogar de Job. Donde antes había música y alegría, ahora solo se oía el lamento de los siervos, el llanto ahogado de las mujeres y el mugido perdido de los pocos animales que restaron. Job, cubierto de llagas, estaba sentado en las cenizas. Su piel ardía, su carne latía en dolor, y aún así su boca no se abrió para blasfemar. Solo gemidos escapaban, como suspiros entrecortados. Las noticias de su caída se esparcieron rápido. El hombre que antes había sido visto como modelo de prosperidad, ahora era blanco de murmullos en las aldeas vecinas. Algunos decían que la mano de Dios pesaba sobre él por causa de pecados ocultos. Otros creían que los cielos estaban castigando su casa por algún secreto. La verdad, sin embargo, permanecía oculta a todos. Job era escenario de una batalla invisible entre el Altísimo y el acusador. En aquel silencio denso, tres figuras se aproximaron a la distancia. Eran sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Cuando vieron a Job de lejos, casi no lo reconocieron. Su piel estaba cubierta de heridas purulentas, su barba desgreñada, sus ojos hundidos y llorosos. Ellos rasgaron sus propias ropas en señal de luto. Y se sentaron en el suelo a su lado. Durante 7 días y 7 noches, nadie dijo una palabra. El silencio pesaba más que cualquier discurso, y solo los gemidos de Job llenaban el vacío. En la aurora del 8º día, Job levantó la voz por primera vez. Su habla resonó como trueno en el desierto. Perezca el día en que nací, que jamás se ha contado entre los días del año. De heridas purulentas, su barba desgreñada, sus ojos hundidos y llorosos. Porque no morí al nacer o expiré al salir del vientre, pues ahora yacería en paz, dormiría y estaría en descanso. Elifaz inclinó la cabeza, su rostro severo pero compasivo. Si alguien intentara hablar contigo, enfadarte. Sin embargo, no puedo callarme. He aquí que has enseñado a muchos. Has fortalecido manos cansadas. Pero ahora, llegando a tu vez, desfalleces. Recuerda, ¿quién jamás pereció siendo inocente? Job levantó los ojos, sus lágrimas reflejando la llama del dolor. Si pudiera pesar mi angustia, sería más pesada que la arena de los mares. Las flechas del Todopoderoso están en mí, y el veneno de ellas chupa mi espíritu. Amigo, no rogué ayuda, solo pido comprensión. Bildad, con voz firme, cortó el aire. Si tus hijos pecaron contra él, los entregó al poder de la transgresión. Pero si tú buscas a Dios y suplicas al Todopoderoso, Él restaurará tu morada. La aflicción no viene de la nada, Job. El corazón de Job se revolvió y él gritó, el rostro vuelto al cielo. ¿Cómo podré contender con él? Aunque yo fuera justo, no podría responder. ¿Quién me diera un árbitro entre nosotros que pusiera la mano sobre mí y sobre él? El silencio volvió por un instante, interrumpido solo por el viento que levantaba polvo alrededor. Zofar, el tercero, se inclinó hacia adelante y dijo con dureza, si te arrepientes, extenderás las manos a él y tu vida brillará más que el mediodía. Job respiró hondo, su voz ahora embargada. Con efecto,
sois todos consoladores molestos. ¿Hasta cuándo afligiréis a mi alma? Si de hecho erré, conmigo quedará mi error. Dios me entregó al impío y me hizo blanco de burla. Clamo a ti, oh Altísimo, pero no respondes. Fuiste cruel conmigo y aún así sé que mi testigo está en los cielos. Las palabras cayeron como piedras entre ellos, mientras el cielo, encubierto por nubes pesadas, reflejaba el peso de la discusión. El silencio celestial parecía aplastante, como si el propio Dios se hubiera retirado. El dolor, la duda y las acusaciones se entretejían en cada habla. Pero en el corazón de Job aún restaba una chispa, la convicción de que su causa estaba ante un justo juez. Y era esa chispa la que sostendría su resistencia ante las próximas tormentas. La noche cayó sobre ellos pesada como un manto de plomo. Las estrellas, escondidas por nubes densas, apenas iluminaban el campo donde Job permanecía sentado en las cenizas. El viento frío soplaba y su respiración cansada se confundía con el sonido seco de las brasas que se apagaban. Sus amigos aún estaban allí, rodeándolo, y el silencio que antes parecía compasión, ahora se tornaba en acusaciones veladas. Job levantó los ojos llorosos y con voz temblorosa rompió la quietud. Mi alma está cansada de la vida. Dejadme, pues mis días pasan como un soplo. Diré a Dios, no me condenes, muéstrame por qué contiendes conmigo. Elifaz sacudió la cabeza, los ojos fijos en el sufriente. Job, ¿acaso Dios pervertiría el juicio? Recuerda, feliz es el hombre a quien Dios corrige. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Job apretó los puños. Su voz se tornó más fuerte. Oh, si mis palabras fueran escritas en un libro, porque sé que mi Redentor vive y por fin se levantará sobre la tierra, y después de consumida mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Bildad se levantó, inconforme con la osadía de Job. ¿Hasta cuándo hablarás estas cosas? ¿Qué es el hombre para que sea puro? Si hasta incluso la luna no tiene brillo ante él, y las estrellas no son puras a sus ojos, ¿cuánto menos el hombre que es un gusano? Las palabras cortaron el aire como espada. Pero Job no se calló. Con voz embargada, él gritó: «Misericordia, amigos míos. ¿Por qué me perseguís como Dios? ¿No me avergonzaréis al menos de mi carne lacerada? ¿Qué hice para merecer este peso?» Zofar se inclinó. Su mirada dura reflejaba desconfianza. ¿Acaso no sabes que desde la antigüedad el júbilo de los impíos es breve? Aunque su altura llegue a los cielos, su caída lo lanzará al polvo. Las lágrimas de Job corrieron por el rostro herido. Él miró al cielo encubierto, como quien buscaba un atisbo de respuesta. Oh, si pudiera ir a la presencia de Dios, si supiera dónde encontrarlo, presentaría mi causa ante Él, llenaría mi boca de argumentos, sabría las palabras que me respondería y entendería lo que me dijera. El viento aumentó, trayendo un ruido grave, como si la tierra presentía el peso de aquella búsqueda. Los amigos lo miraban, algunos con indignación, otros con lástima, pero todos con incomprensión. Job se volvió hacia ellos, la voz temblorosa de emoción. Dios conoce el camino que tomo. Probándome, saldré como oro. El silencio que siguió fue sofocante. Elifaz carraspeó, pero no encontró palabras. Bildad bajó los ojos. Zofar se calló. El único sonido era el del viento cortando el desierto. En la oscuridad, Job se recostó sobre las cenizas. Su respiración pesada revelaba el peso de la lucha interior.
Su mente oscilaba entre el dolor de la acusación y la esperanza de un Dios que, aún en silencio, parecía observarlo de lejos. Entonces, de repente, una nueva voz rompió, pero joven y firme. Eliú, que hasta entonces había permanecido callado, tomó la palabra. Sus ojos brillaban de indignación ante la acusación de los amigos y las palabras desesperadas de Job. Esperé mientras hablabais. Di oídos a vuestras razones, pero no había en vosotros sabiduría. Job, dices que eres justo ante Dios, que Él no te responde. En esto no tienes razón, pues Dios habla de un modo y de otro, y el hombre no atiende para esto. Él abre los oídos de los hombres por medio del dolor para desviar al hombre de la soberbia y de la ruina. Job lo miró con sorpresa. Sus labios temblaron, pero no respondió. Los otros se entremiraron, incomodados con la osadía del más joven. Él prosiguió. Su voz crecía como quien era tomado por un ímpetu irresistible. He aquí que en esto no tienes razón. Te digo, porque mayor es Dios que el hombre. Él no actúa con injusticia. Él nos instruye aunque por el dolor, para que el alma no descienda al abismo. Las palabras resonaron, flotando en el aire. Era como si el viento hubiera cambiado de dirección. Job, cansado, bajó la cabeza. Sus ojos, aún llorosos, brillaban con la chispa de una esperanza diferente. Tal vez en medio del dolor hubiera algo que aún no comprendía. El cielo, que hasta entonces permanecía encubierto, comenzó a agitarse. Relámpagos distantes cortaron las nubes y truenos resonaron a lo lejos. El desierto se silenció como si la creación entera aguardara el desenlace. Eliú levantó el brazo en dirección al horizonte. Atenta, Job, y considera las maravillas de Dios, porque Él está en lo alto, poderoso en fuerza, pero justo en todos sus caminos. No tardará y oirás su voz. Los ojos de Job se llenaron de lágrimas, no de desesperación, sino de un temor reverente. Por primera vez, desde el inicio de su prueba, él sintió que algo mayor estaba a punto de acontecer. El cielo se cubría de nubes densas, como si una tormenta se estuviera formando en las profundidades del firmamento. El silencio de los campos de Uz era quebrado solo por los lamentos del viento que atravesaba los árboles secos. Job permanecía sentado en las cenizas, su cuerpo debilitado, sus ojos enrojecidos de tanto llorar. Las palabras de Eliú aún resonaban en su mente, desafiándolo a ver más allá del dolor. El joven continuaba hablando, apuntando al horizonte, donde rayos iluminaban la oscuridad. Escucha, Job, el Todopoderoso es grandioso y no rechaza a nadie. Él hace grandes cosas insondables y maravillas sin número. He aquí que Dios truena maravillosamente con su voz. Él hace cosas tan grandiosas que no las comprendemos. Job levantó los ojos cansados al cielo y su voz salió embargada. Si pudiera verlo, si pudiera entender el porqué de esta dolor. Oh, que Él me responda, que me diga cuál es mi error. Pues siento como si fuera blanco de su flecha y mi alma se consume sin respuestas. Los amigos se entremiraban, algunos indignados con la osadía de Job, otros conmovidos con su dolor. Eliú, inflamado, levantó nuevamente la voz. Job, no puedes contender con el Altísimo. Él es mayor que la tormenta y sus caminos son más altos que nuestros pensamientos. ¿Quién eres tú para juzgarlo? El viento rugió más fuerte y truenos retumbaron en el horizonte. Los ojos de Job brillaron en medio de las lágrimas. Su corazón ardía de preguntas, pero también de expectativa.
Él se levantó con dificultad, apoyándose en un cayado improvisado. Su voz, débil pero firme, cortó el aire. Si Dios me habla, yo lo oiré. Si Él me juzga, yo me callaré. Solo pido que no me abandone en el silencio. Las horas siguientes fueron de tensión. La tormenta se aproximaba y cada trueno hacía el suelo estremecer. Job, de pie sobre las cenizas, miraba fijamente al horizonte, como si aguardara una respuesta que atravesaría los cielos. Sus labios se movieron en un último clamor. Óyeme, oh Todopoderoso, no me dejes perecer sin respuesta. De repente, el viento sopló con furia, levantando arena y polvo. Los amigos se levantaron asustados, intentando protegerse con sus mantos. Eliú reculó, pero sus ojos permanecían fijos en el fenómeno que se formaba ante ellos. Una nube negra descendió del cielo, girando en espiral, como un remolino que engullía el desierto. El estruendo fue ensordecedor. Polvo envolvió a Job, que permaneció inmóvil, como enraizado en el suelo. Entonces, en medio del torbellino, una voz rompió, no como la de un hombre, sino como truenos que hablaban. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Cíñete ahora los lomos como hombre. Yo te preguntaré, y tú me responderás. Los ojos de Job se abrieron grandes. Su cuerpo temblaba, pero su alma ardía en reverencia. Sus amigos cayeron con el rostro en tierra, incapaces de soportar la magnitud de aquella voz. La voz prosiguió, majestuosa e implacable. ¿Dónde estabas tú cuando yo lanzaba los fundamentos de la tierra? Dime si tienes entendimiento. ¿Quién le puso las medidas, si es que sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién le asentó la piedra de esquina cuando las estrellas de la alba juntas alegremente cantaban y todos los hijos de Dios se regocijaban? Las palabras resonaban como truenos sobre montañas. A cada pregunta, Job sentía su corazón deshacerse. Él, que buscaba respuestas, ahora percibía el abismo entre su fragilidad y la grandeza del Creador. La tormenta rugía, pero la voz no cesaba. ¿Acaso ya diste órdenes al alba desde tus días? ¿O hiciste conocido a la alba su lugar? ¿Entraste tú en los manantiales del mar? ¿O paseaste en lo más profundo del abismo? Muéstrame, Job, si puedes. Lágrimas descendían por el rostro de Job. Sus piernas temblaban y él cayó de rodillas, incapaz de soportar la majestad de aquella revelación. El remolino lo cercaba, pero no lo consumía. Al contrario, le revelaba la gloria de un Dios que ningún hombre puede comprender. Sus amigos prostrados no osaban levantar los ojos. La escena era grandiosa, épica, aplastadora. Job, en medio de la tormenta, ya no buscaba justificaciones, sino solo rendición. La tormenta rugía sobre el desierto, y la voz de Dios resonaba como truenos que atravesaban el alma. Cada palabra era como un rayo que iluminaba la insignificancia humana ante la grandeza del Creador. Job, prostrado en cenizas, sentía su cuerpo temblar, pero su espíritu despertaba para una verdad que nunca había comprendido en plenitud. La voz prosiguió. ¿Por ventura puedes tú amarrar los lazos de las Pléyades o soltar los cordeles de Orión? ¿Acaso ordenas al rayo que siga y él te responde: he aquí, me aquí? ¿Quién dio sabiduría al corazón? ¿O quién dio entendimiento a la mente? Los ojos de Job se llenaron de lágrimas. Su boca tembló y sus manos levantadas en rendición escurrían de arena y cenizas. Con voz embargada, él respondió en medio del viento: he aquí que soy indigno. ¿Qué te respondería yo?
pongo la mano sobre mi boca. Una vez hablé, pero no replicaré. Aún otra vez, pero no proseguiré. El remolino lo envolvió una vez más, y la voz se tornó aún más firme. Cíñete ahora los lomos como hombre. Yo te preguntaré, y tú me responderás. Anularás tú, de hecho, mi juicio. ¿Condenarme has para justificarte? ¿Tienes brazo como Dios o truenas con voz como la suya? Job cayó con el rostro en tierra. Su respiración entrecortada dio lugar a un llanto profundo, no más de revuelta, sino de rendición. Él levantó el rostro al cielo turbulento y declaró: bien sé que todo puedes y ninguno de tus planes puede ser impedido. Con efecto, hablé de lo que no entendía, cosas maravillosas demasiado para mí que yo no conocía. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me abomino y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. El remolino cesó, el viento se calmó, el cielo clareó lentamente, y el silencio que siguió no era más de ausencia, sino de paz. El propio aire parecía lleno de reverencia, como si la creación hubiera testimoniado aquel momento sublime. Los amigos de Job, atónitos, permanecieron prostrados. Entonces la voz del Señor se volvió contra ellos. Mi ira se encendió contra vosotros, porque no dijisteis de mí lo que era recto, como mi siervo Job. Tomad, pues, 7 novillos y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros, porque de él aceptaré la oración, para que yo no os trate según vuestra necedad. Elifaz, Bildad y Zofar temblaron ante la reprensión divina. Sus ojos, antes llenos de acusaciones, ahora estaban llorosos de vergüenza. Se aproximaron de Job con los animales, trayéndolos como ofrenda. Él, aún frágil, pero ahora fortalecido por la revelación del Altísimo, intercedió por ellos en oración sincera. Y el Señor escuchó la voz de Job. Donde antes había ruinas, comienza a surgir abundancia. Los campos reverdecen, los rebaños se multiplican, los graneros vuelven a llenarse. Las manos que otrora estaban cubiertas de heridas, ahora trabajan con vigor. Los vecinos y parientes regresan trayendo presentes y platas. Y la casa de Job se torna nuevamente un lugar de fiesta y vida. Sus nuevos hijos e hijas juegan por los patios soleados, mientras su esposa, antes desesperada, ahora sonríe en paz. Job, sentado bajo la sombra de un gran árbol, contempla a sus descendientes hasta la 4ª generación. Y así el Señor viró el cautiverio de Job, cuando oraba por sus amigos. Y el Señor añadió en doble a todo cuanto antes poseía. Y bendijo el Señor el último estado de Job, más que el primero. Y era esa chispa la que sostendría su resistencia ante las próximas tormentas. La noche cayó sobre ellos pesada como un manto de plomo. Las estrellas, escondidas por nubes densas, apenas iluminaban el campo donde